Hola, ¿me podrías dar tu nombre, tu profesión, el nombre de tu empresa y el giro de tu empresa? Mi nombre es Humberto Montes de Oca Rosales. Mi profesión es ser arquitecto. El giro de mi empresa es la construcción y su nombre de la empresa es Proyectos y Construcciones Monsan S.A.S.B. Muchas gracias. ¿Cómo detectas cuando existe alguna oportunidad de negocio para ti? Bueno, la oportunidad de negocio en el ramo de construcción nace de la profesión que tengo y la formación que tengo, que es ser arquitecto. Sabemos que la construcción es el bulbo que regula la economía de un país y a mí me agrada hacer lo que es mi trabajo. Ok, gracias. ¿Cómo te diste cuenta de que esta empresa era una gran oportunidad para ti? Bueno, la empresa fue formada una vez que ya he colaborado en el gobierno federal, en el sector privado y en el sector público, y se creó la empresa en 1992 y hemos ido trabajando subsecuentemente en obras principalmente de la iniciativa privada. Cuando tienes una visión de oportunidad y quieres invertir, ¿de dónde o cómo obtienes los recursos? Bueno, las visiones de oportunidad se dan a través de la iniciativa privada, con clientes cautivos que uno tiene y que saben del desarrollo del trabajo. La inversión muchas veces nace de las condiciones empresariales y condiciones comerciales que tienes con los clientes. En un momento te dan un anticipo, tú lo ejerces y construyes o desarrollas el proyecto que ellos quieren. Otra parte de inversión podría ser la parte que tiene el área gubernamental, en donde te dan un anticipo, tú lo vas amortizando y vas ejecutando los trabajos que te solicitan. Y en la iniciativa privada, otra de las modalidades, otra de las figuras que existe, es el financiamiento a través de bancarios. Ok, gracias. ¿Cómo implementas la creatividad y la innovación en tu empresa? ¿Tienes algún departamento? ¿Lo haces tú directamente o cómo funciona? No, la creatividad nace de una mejora continua, ¿no? Las empresas deben estar todas las especialidades bien identificadas. En el caso de la construcción existe un departamento de análisis de costos, un departamento de procuración de los materiales, un departamento de construcción, unas gerencias que son las que llevan todo el control, la gerencia administrativa que lleva el control de financiamiento y de erogaciones de los recursos que recibimos muchas veces de los clientes para la construcción de sus naves industriales, de sus edificios. Ok, muchas gracias. ¿Hasta dónde eres capaz de arriesgar cuando tienes la visión de alguna gran oportunidad? Bueno, el arriesgar muchas veces es fundamental, pero hay que saber dónde existen los límites. Muchas veces los proyectos hay que ver si son realmente ejecutables o no ejecutables. Un proyecto debe estar muy bien analizado, de un grupo interdisciplinario que tenga la visión hacia dónde seguir y hacia dónde crear. Si no está la visión muy clara y no tenemos las bases fundamentales para desarrollar dicho proyecto o ejecutar dicha obra, yo creo que es negativo arriesgar. Ok, muchas gracias. ¿Qué tantos riesgos tú has tenido que tomar para llegar hasta donde estás el día de hoy? No, son muchísimos riesgos, ¿no? Muchas veces tropezamos principalmente en el sector público, con dependencias que nos quedan a deber muchas veces los trabajos que hacemos. Por eso yo creo que en México es fundamental trabajar con la iniciativa privada, siempre con las bases muy claras y las condiciones comerciales bien establecidas. No queda latente prácticamente que muchas veces también con la iniciativa privada hay diferencias de criterios, pero si no arriesgas, pues no tenemos trabajo. Ok, muchas gracias. ¿Llegas a tener incertidumbre y cómo la manejas o la controlas para llegar a tus objetivos? Bueno, uno como directivo tiene incertidumbres, pero muchas veces el trabajo. ¿Llegas a tener incertidumbre y cómo la manejas o la controlas para llegar a tus objetivos? Bueno, uno como directivo tiene incertidumbres, pero muchas veces el trabajo de equipo te puede clarificar el objetivo que tú requieres. Debe de ser un grupo interdisciplinario y ese grupo interdisciplinario debe de manifestar sus inquietudes para que tú asumas el riesgo y trabajes con un equipo en donde sepas qué objetivo tienes, qué mejoras puedes tener y cómo lo vas a realizar. Ok, muchas gracias. ¿Cómo manejas tus fracasos y qué has aprendido de ellos? Bueno, los fracasos, principalmente el fracaso pues afecta a la economía, ¿no? El recurso que uno invierte, pero bueno, un fracaso te enseña a levantarte de nuevo, a no volver a cometer el mismo error y ahí aprendes de ellos, ¿no? Ok, muchas
¿Y qué habilidades, actitudes, destrezas o elementos necesitamos nosotros para llegar a ser lo que tú eres hoy en día, o sea, un emprendedor? No, lo que se requiere prácticamente es ir mejorando día a día, capacitándose, toma de decisiones, manejo de conflictos, trabajo en equipo. Yo creo que eso es lo que debemos de hacer todos. Desafortunadamente en el área o en las áreas que trabaja muchas veces la gente, la cabeza es el que toma todas las decisiones, asumiendo el riesgo propio, pero nunca tomando en cuenta a sus colaboradores. Debe de tomar el punto de vista de los colaboradores. Vuelvo a repetir, puede ser un grupo interdisciplinario en el cual cada quien aporte, tomas todo, analizas el contexto de lo que se requiere y es donde tomas tus decisiones. Yo creo que es fundamental. Muchas gracias. De nada. Considero que el producto que están ustedes comercializando es un producto que une la naturaleza con el ser humano. En el ramo de la construcción donde estamos nosotros somos muy dados a que la naturaleza pasa a segundo término. Nosotros debemos de construir edificaciones que estén en apego con la naturaleza. Tal es el caso de que ahora ya existen las azoteas verdes, ¿no? Y tu concepto que estás manejando como para gente de oficina y amas de casa principalmente que me comentas, creo que es muy bueno. Simplemente lo que creo que deben de hacer es tener una visión muy clara y una misión muy clara del producto. Porque muchas veces pensamos que el retorno de inversión de un producto debe ser a corto plazo. Pero no es verdad en muchos casos. Aquí deben de ver la visión como una armonía entre la naturaleza y las personas, la naturaleza y las edificaciones. Yo creo que el diseño es agradable, el diseño pues es un diseño que puede combinar con cualquier tipo de elemento, nada más si concienticen a la gente que se los dan que es naturaleza y que la debe de cuidar. Okay. Muchas gracias. Las manos de tu mamá. Hola, ¿nos podrías dar tu nombre, el nombre de tu empresa y el giro de tu empresa? Sí, te lo voy a completar con mi profesión. Okay. Soy ingeniero industrial y de sistemas, Cristian Camacho Acosta, y la empresa se llama Laminados Camacho, SASB. Y el giro de la empresa es insumos para fabricación de muebles, tableros, herrajes, accesorios, componentes y los muebles mismos. ¿Cómo detectas cuando existe alguna oportunidad de negocio para ti? ¿Cómo detecto? Bueno, primero que nada la tengo que evaluar. Justamente vengo de una comida reunión en donde me presentaron una propuesta de negocio de reciclaje. Entonces lo principal es escuchar las ideas que trae el otro y después aterrizarla a lo que está viviendo la empresa o lo que está viviendo el negocio o uno mismo. Dentro de estas propuestas vienen ideas que se pueden enlazar con algo que ya traes tú y entonces puedes decir que es una propuesta viable de negocio. Cuando es algo distinto de lo que tú haces, puede ser un proyecto a evaluar, pero a diversificar, no como una oportunidad del mismo negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas decisiones, en esos negocios. Ya. ¿Cómo te diste cuenta de que esta empresa era una gran oportunidad para ti? Bueno, no me di cuenta que era una gran oportunidad. Esta empresa es consecuencia de otra empresa de la familia. Entonces, la otra empresa fabrica los muebles y una parte de sus materiales o materias primas resultó ser un producto que se podía fabricar. Entonces, de esa necesidad de esa empresa nació esta. Realmente, ese es el origen de esta compañía. Ok, gracias. Cuando tienes una visión de oportunidad y quieres invertir, ¿de dónde o cómo obtienes los recursos? Bueno, buena pregunta. Todos tenemos que fomentar una cultura de ahorro, tanto la empresa como la familia, como en lo individual. Entonces debe haber algo que destines semana a semana para un fondito de inversión, un fondito de ahorro, para el aguinaldo. Y cuando te viene una oportunidad de negocio, puede ser un negocio adicional al giro, puede ser un lote de materiales, puede ser una compra-venta de algún activo. Si tienes ese colchón, pues de ahí lo utilizas.
De lo contrario, tienes que evaluar el riesgo si dentro de los créditos revolventes que se manejan como industria puedes hacer uso del crédito, haces la inversión, la vendes o recuperas y regresas tanto el crédito como la ganancia. Pero todo eso se debe quedar en la compañía, tienes que ser muy ordenado. ¿De dónde sacaste la lana? Ahí la tienes que regresar. Gracias. ¿Cómo implementas la creatividad y la innovación en tu empresa? ¿Tienes algún departamento? ¿Lo haces tú directamente o cómo funciona? Bueno, la creatividad, primero se lo dejamos a los clientes. El cliente muchas veces ya sabe lo que quiere o nos pide. Quiero un tablero rosa, por ejemplo, hablando de la decoración que tenemos aquí, y nosotros tenemos que ofrecerle alternativas de ese rosa. Entonces, hay quienes pueden utilizar otro tipo de diseño, otro tipo de textura y no lo conocen. Y nosotros hacemos de nuestros productos, a través de la creatividad del cliente, una mezcla. Y por otro lado, en los diseños de muebles, como esta mesa, por ejemplo, tenemos que ser más que creativos, nosotros nos dedicamos a realizar los sueños realidad de nuestros clientes. Si tú tienes una mesa que necesitas para reunirte, sentarte y pasar mucho tiempo, tenemos que hacerla ergonómicamente funcional. Por ejemplo, los brazos no se cansan porque tienen un maquinado. Eso lo vas aprendiendo con los procesos de otras compañías o de otros diseños. Entonces, ahí la creatividad para alguien que no hace muebles dice, ¡ay, qué bueno, qué buena idea! Pero para alguien que se dedica a hacer muebles dice, ¡ah, pues eso se lo copiaste de otro lado! Entonces, la creatividad, primero que nada debes detectarla del cliente y después, si te dan la libertad, entonces sí, le puedes meter de tu cosecha lo que quieras. No tenemos un área en particular de diseño, sí tenemos un área de generación de ideas y cada uno de los responsables de las áreas están comprometidos con eso, para mejorar procesos, no nada más para crear productos, para tratar a la gente diferente y también para generar algunas necesidades en casa, de hacer un librero, por ejemplo, en una casa dúplex, y eso nos va a nosotros permitiendo hacer ideas para resolver esa necesidad, y ahí viene la creatividad. Gracias. Ahora tú chale. ¿Hasta dónde eres capaz de arriesgar cuando tienes la visión de alguna gran oportunidad? O sea, ¿qué tanto riesgo tomas? Bueno, como te comenté hace rato, el riesgo tiene que tomarse de acuerdo al colchón que traes de soporte de efectivo o a los créditos que puedes conseguir con tu historial bancario o a los créditos con los mismos proveedores. Por ejemplo, puedes arriesgarte en un pedido grande para un cliente que es bastante seguro. A lo mejor su cuenta es de 300,000 pesos mensuales y de repente le sale un proyecto de 1,000,000 de pesos. Entonces, en ese momento rebasa por mucho la cuenta de él, pero sabes cómo se conduce, sabes cómo paga, sabes el compromiso y puedes arriesgarte hasta con tus proveedores, decirle, oye, tengo este proyecto, necesito tal material, no tengo para pagártelo en este momento, pero en tanto tiempo te lo voy a pagar. Y de acuerdo a tu historial, ellos te apoyan. Así que puedes arriesgar todo, pero obviamente con la base de que ya tengas el pedido vendido, no la base de un sueño, ¿no? Si no, ahí sí se vuelve irreal. Okay, gracias. ¿Qué tantos riesgos has tenido que tomar para llegar hasta donde estás? ¿Qué tantos riesgos? Pues bastantes. Bastantes riesgos porque se ha diversificado la compañía por necesidad misma del mercado y por algunas ideas que he generado y negocios que me han llegado. Te puedo decir que de los negocios medulares, laminados como tal, la producción sigue estando y es la que sigue manteniendo a la compañía. Pero también se invirtió en una cancha de fútbol, se invirtió en transporte de carga federal, se invirtió en arrendamiento, en remodelación de accesorios y departamentos, se invirtió también en nuevas máquinas, en procesos de muebles y pues, te diría que no hemos parado de arriesgarnos. Entonces, ahorita tenemos una tienda en donde nos acabamos de arriesgar, toda la carne del asador la echamos para allá y estamos teniendo apenas respuesta más favorable en cuanto a ventas mensuales. Pues llevamos ya 11 meses con la tienda y pues está padre, pero también está riesgoso apostarle todo. Entonces, creo que un negocio tiene que tener un riesgo, pero tiene que tener una ganancia. Te tiene que salir para que pagues los impuestos, te tiene que salir para que pagues los sueldos y te tiene que salir para que pagues a los proveedores.
Si alguna de esas cosas no sale, pues el negocio no está bien. Y a veces el negocio está muy bien, pero la administración está mal. Entonces tienes que ser muy meticuloso en saber cuándo la estás regando. Ya, moverte. Pero de riesgos creo que todos los meses estamos arriesgando acá. Llegas a la vuelvo a decir si quieres. Ya la estoy grabando. Pues échale. Llegas a tener incertidumbre y cómo la manejas o la controlas para llegar a tus objetivos. La manejas analizando y evaluando el negocio que vayas a hacer. El valor del dinero a través del tiempo son unas fórmulas matemáticas que te enseñan en finanzas y te dice cuánto es lo que debes esperar por alguna inversión, la comparas con un interés bancario, la comparas con un interés de un crédito y vas midiendo ahí el riesgo. La incertidumbre te llega cuando no tienes una certeza de recuperación de inversión y eso te lo puede dar si tú compras una maquinaria para un producto nuevo en donde no tienes clientes, pues tu riesgo y tu incertidumbre es muy alta. Pero si tú compras, por ejemplo, el proyecto que tienes tú, compras macetas y plantas, pero ya tienes a los clientes que te lo están pidiendo, pues tu incertidumbre es muy baja, ya tienes quien te está pidiendo el producto, entonces vale la pena la inversión. De esa forma es como se puede controlar mejor. Y en particular, pues a mí me gusta caminar. Y de repente cuando camino me hablo yo solo, me cuestiono, y me platico, y me pregunto, y me regaño. Y entonces ahí lo controlo, o ahí cuando menos lo expreso. Y de repente digo, no, y no se invierte. Cuando algo no me gusta, encuentro las razones y entonces decido no invertir. ¿Cómo manejas tus fracasos y qué aprendes de ellos? ¿Cómo los manejo? Pues con mucha sabiduría. Los fracasos te hacen estar hasta donde estás ahora. Tienes muchos tropiezos, tienes muchas caídas y pues lo importante es que te levantes, corrijas lo que hiciste mal, aprendas para que no lo vuelvas a regar y pues avanzar. Dentro de eso puedes perder dinero y el dinero pues bien y mal. Lo que no debes perder, por ejemplo, sería salud. Lo que no debes perder es tu imagen, lo que no debes perder es confianza con los demás. Y pues debes de aceptar, cuando el negocio no está dando, pues tienes que hacer acciones hasta de cerrarlo para cambiarlo por alguna otra cosa más. O capacitarte, disminuir el negocio, disminuir el riesgo, te capacitas y otra vez vuelves a ver. ¿Cómo aprendes? Pues te aprendes cayendo, así que de esa forma. Perfecto. ¿Y qué habilidades, actitudes, destrezas y elementos necesitamos nosotros para llegar a ser lo que tú eres hoy, un emprendedor? ¿Qué habilidades? Bueno, primero que nada tienes que tener comunicación efectiva para escuchar lo que te están proponiendo, aprender de lo que estás viendo y escuchando y para transmitir la idea que tienes. Esa es una, es básica. La otra, que tienes que ser contundente y congruente. Si tú dices que vas a hacer un proyecto en el cual necesitas invertirle 10 horas al día, pues inviértele las 10 horas para que la congruencia te dé orden y entonces puedas después hacer algunas otras cosas que complementen. La tercera te diría, pues tienes que sentir pasión. Si no sientes pasión por lo que haces, es muy fácil que lo abandones por otro proyecto mejor. Y entonces ahí tanto rompes la congruencia como rompes la confianza. Y el problema es que la rompas hacia ti, no hacia los demás, pero hacia ti sí. Entonces pues, te vuelves el hombre de mañana, y pues mañana es mañana, y hoy es mañana, y siempre es mañana. Y de esa forma, pues, las habilidades después solitas las tienes que ir reforzando. Tienes que ser formal, tienes que ser puntual, tienes que ser digno de confianza, tienes que saber de lo que estás hablando, pues hay que estudiar, no tienes que dejar de estudiar, tienes que prepararte y muy importante, también ver a tu alrededor, si vas a conformar algo con alguien. ¿Qué tendríamos que hacer para mejorarlo? Mira, en el TEC un amigo me invita a ser juez de evaluación de proyectos y lo primero que nos dan es un plan del negocio o una oferta del negocio para poderse evaluar. Entonces debes desarrollar esa propuesta o esa oferta en donde incluyas cuál puede ser tu inversión inicial, a cuánto tiempo es tu tasa de retorno, qué capital humano necesitas, hablando de personas, si vas a maquilar o no vas a maquilar, en este caso pues sí, porque ustedes no pueden hacer este trabajo, lo van a mandar a hacer, y
la rentabilidad con eso se puede evaluar mucho más fácil y sencillo. Si es a nivel altruista como asociación civil, pues también, o sea, a través de qué canales de distribución vas a hacer llegar tu producto al cliente. En algo donde hemos caído mucho es que segmenta el mercado demasiado, no se enfoca. Entonces, cuando tú lo segmentas demasiado, encuentras a oficinistas, pero de tipo A, B, C, D, E y F. Entonces tienes que definir de oficinistas de qué tipo para que lo enfoques más y tengas el resultado más rápido, por un lado. Por el otro lado, debes de tomar en cuenta, si lo vas a entregar como un regalo, un presente, pues eso es un empaque. Y a lo mejor tu empaque te va a ser más caro que el producto mismo. Entonces tienes que saber cuánto te va a representar eso. La parte cómo lo vas a distribuir, no el canal, sino la forma en cómo lo vas a entregar. Vas a traer con tu imagen y tu presencia a ofrecerlo y venderlo como una canasta, o lo vas a publicar en internet, o vas a abrir una tienda, o vas a utilizar el negocio de tu papá y vas a poner ahí las macetitas para poder evaluar realmente el negocio. Así como me dices que va a ser el plan, pues ahorita yo creo que el plan está en sueño, no lo veo aterrizado a papel, pero pues por algo se empieza. Así que eso es lo que te puedo decir en este momento, porque pues necesitaría ver costos, necesitaría hacer unos numeritos para saber el escenario el más prometedor y también el más pesimista. ¿Cuál es? Muchas gracias.